Hola, muy buenas noches, esto es Club Deportivo, estamos aquí ya como cada lunes preparados para contarles lo que nos dejaba deportivamente hablando este pasado fin de semana de transición entre un mes y otro. Empezamos mayo, el mes en el que nos vamos a quedar ya sin competiciones para los nuestros porque se terminan las ligas. De hecho, el Ceutí, por ejemplo, en el caso del fútbol sala, ya ha jugado la última jornada, aunque todavía le queda un partido más, un partido que aplazó ante el Triana, como ya les contamos aquí en nuestro programa. El Ceuta en tercera división de fútbol no jugó, pero porque le tocaba descansar. Todavía quedan 2 jornadas, pero ya digo que esto se va acabando para todos, como por ejemplo para el Caballa de waterpolo, del que vamos a hablar bastante hoy aquí en nuestro programa. Ya se cerró el ejercicio en un fin de semana en el que estaban todas las miradas puestas, todos los focos en la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-19 de fútbol sala. Ahí teníamos todas las esperanzas, con Ceuta como anfitriona, metida por segundo año consecutivo en esa fase final. No pudo ser, nos quedamos con la miel en los labios. El equipo ceutí que se metió en la final, pero ahí se topó con la gran potencia que es Cataluña, que revalidaba su título con todo merecimiento y que se llevaba al final la victoria en ese partido decisivo jugado ayer en el pabellón Guillermo Molina. Vamos a hablar también largo y tendido de lo que ha sido esta fase final aquí en nuestro programa, que arranca como siempre con los titulares. Ceuta Sub-19 se queda a un paso de la gloria. La selección ceutí pierde por 4-0 ante Cataluña en la final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas celebrado en nuestra ciudad. En un Guillermo Molina lleno con unas 1000 personas en las gradas, los de Manolo Casas no pueden con un rival que deja el encuentro muy encarrilado en la primera parte con un 3-0. Los locales apenas ponen en aprietos a un rival muy sólido en defensa y que logra el cuarto en la segunda mitad. El seleccionador ceutí y Anwar, uno de los capitanes, analizarán hoy en Club Deportivo el brillante subcampeonato de España. El Goyu Riu derrota por 1-0 al Dos Hermanas en un partido con poco fútbol, en el que un gol de Adil en el minuto 2 dicta sentencia. Los nazarenos, que luchan por el ascenso, gozan de alguna oportunidad para empatar, pese a jugar con 10 desde el minuto 38. El Goyu, con esta nueva victoria en el Murube, se asegura acabar la liga en puestos de ascenso a División de Honor, aunque hace ya varias jornadas consiguió dar el salto de categoría como el mejor equipo ceutí. El Betis de Jadú sufre una goleada de escándalo ante el Torreblanca, que lo derrota por 10-0. El Club Natación Caballa pierde ante el Tres Cantos por 13-12 en la última jornada de la Liga en Primera División Masculina de waterpolo. Los ceutíes dilapidan una ventaja de 4 goles en la recta final del partido y terminan cediendo por un gol. Los de Aguilera, que solo encajan 6 goles en las 3 primeras partes, tiran su renta por la borda en la última. El entrenador y el director deportivo del Caballa, Sergio Aguilera, analiza hoy en nuestro programa cómo ha sido la temporada del equipo ceutí. Pues vamos ya con el marcador al completo para los nuestros. No empezamos hoy con la tercera de fútbol porque no jugó la agrupación deportiva Ceuta, le tocaba descansar a falta de 2 jornadas. Ya con todo dicho, el equipo ceutí en esta temporada en la que tampoco va a poder disputar, a pesar de que era su claro objetivo, el playoff de ascenso. Y seguimos muy pendientes de acontecimientos que puedan producirse en la entidad blanca si finalmente se produce la venta del club y hay nuevos dirigentes la próxima temporada. Luego también escucharemos a Nayín hablando sobre ese tema, que como saben, el exjugador y técnico de fútbol es una de las personas que estaría en ese nuevo proyecto. Empezamos el marcador con la Liga Nacional Juvenil, grupo 14º, 31ª jornada. Goyu Riu 1, Dos Hermanas 0, un resultado que les hemos dicho en titulares que mete ya en el ascenso directo al Goyu Riu, a la División de Honor, y va a ascender como el mejor equipo de Ceuta, pero además ha conseguido entrar por esa vía, por la vía directa, por tanto sin estar dependiendo de ese acuerdo entre las federaciones de Ceuta y la andaluza para que el mejor equipo ceutí estuviese en División de Honor. Esta victoria hace que el Goyu Riu celebre, digamos, por segunda vez el ascenso a División de Honor esta temporada. Y en el otro partido, goleada del Betis de Jadú a domicilio, Torreblanca 10, Betis de Jadú 0, esa derrota clarísima del equipo ceutí en esta temporada en la que hace ya varias jornadas que está descendido. En fútbol sala, segunda división B, grupo quinto, 26ª y última jornada para el Ceutí, no para el resto de equipos que la jugarán el 14 de mayo. El Ceutí adelantaba el partido frente al Bujalance Calderería Manzano
y lo perdía por 4-3. Todavía le queda un partido al Ceuta, como hemos dicho, el aplazado ante el Triana, que jugará el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 5:30 en Sevilla. En tercera división, este partido del Ceuta se jugaba el viernes. En tercera, el jueves jugaba su partido, lo adelantaba el Ciudad de Ceuta, nuestro representante en esa categoría, ante el Dos Hermanas, resultado final de empate a 4. Se adelantaba el partido por la Feria de Dos Hermanas y también porque el Ciudad de Ceuta quería disponer de los jugadores que había convocado Manolo Casas para la fase final del Campeonato de España Sub-19. El Ciudad que todavía no está salvado, pero que lo tiene en la mano y que va a jugar 2 partidos este próximo fin de semana, viernes y domingo, un aplazado el primero de ellos. En waterpolo, última jornada, va a estar Sergio Aguilera, el entrenador del Caballa, también director deportivo de la entidad, para hablarnos de cómo ha sido esta segunda campaña en la primera división masculina de waterpolo, derrota por 13-12 ante el Tres Cantos madrileño, en un partido en el que tenía la victoria en la mano el equipo ceutí y la dejó escapar en el último cuarto. Y en fútbol sala, que con eso vamos a abrir nuestro programa en unos instantes, fase final del Campeonato de España Sub-19. Los resultados en semifinales: Cataluña 3, Región de Murcia 1 y Ceuta 4, Extremadura 1. Y en la gran final, Cataluña 4, Ceuta 0. Por tanto, por segunda semana consecutiva, aquí en Club Deportivo tenemos que hablar de un subcampeonato. Y eso no significa, evidentemente, que no estemos contentos, porque es de mucho mérito hablar de ese segundo puesto que ha conseguido la selección sub-19 de fútbol sala, igual que lo conseguía la Alevín en el fin de semana anterior, y aquí también teníamos a uno de sus responsables, al seleccionador, y también a uno de los capitanes la semana anterior, como digo, para celebrar ese gran logro del fútbol sala ceutí, que era ese subcampeonato de España Alevín. Pues volver a hablar de un subcampeonato es evidentemente para subrayar, aunque pueda saber a poco después de haber alcanzado la final, jugarla en casa y tener toda la ilusión del mundo puesta en ese partido decisivo, que, como también se esperaba, fue ante Cataluña, pero es que Cataluña es mucha Cataluña, y eso evidentemente bien lo sabe nuestro primer invitado de esta noche aquí en Club Deportivo, que es el seleccionador de Ceuta, sub-19 de fútbol sala, Manolo Casas. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Manolo, que está solo porque iba a acompañarle uno de los capitanes de la selección, Anuar Maimón, pero le ha surgido un problema a última hora que creo que le va a impedir estar aquí en el programa. Así que vamos a hablar con Manolo. Primero hay que darte la enhorabuena, Manolo, porque yo creo que lo que habéis conseguido es muy grande, es de mucho mérito. Haber llegado a esa fase final ya lo era, repetíais lo que habéis conseguido la temporada anterior, entonces se os cruzó en el camino en semifinales Cataluña. Esta vez habéis dado un pasito más, os habéis colado en la final anhelada, además jugando aquí en Ceuta la fase final, pero lo decía yo, Cataluña era mucha Cataluña. Sí, sobre todo después de ver las semifinales, ¿no?, de Murcia-Cataluña, vimos el potencial de los dos equipos, tanto de Murcia como de Cataluña, es decir, cualquiera de los dos que hubiese pasado a esa final. Era una piedra de toque muy potente, de mucha fuerza, ya que dos equipos que la mayoría de sus jugadores están jugando ya en primera división y en segunda, y con eso juegan a un nivel de una intensidad más elevada que los jugadores que nosotros tenemos en la plantilla. Sabemos de las dificultades, pero bueno, la ilusión y las ganas por el trabajo realizado de los chavales, eso nunca se pierde, y estamos muy ilusionados con ese partido. Al final no pudo ser, pero bueno, muy contento con el trabajo de los chavales. Manolo, día y medio después de esa final ante Cataluña, ¿qué sensaciones te quedan? ¿Qué sabor tienes? ¿Qué te pasa por la cabeza? Bueno, me pasa por la cabeza el trabajo que hemos realizado, que llevamos realizando con estos jugadores durante 2 años, ¿no? Y después el que hemos visto, ¿no?, de esos 2 años trabajando, hemos visto los frutos en este subcampeonato. Y la alegría que aunque en el día de ayer no fue tan alegre, porque bueno, después del partido, después de perder, nunca te lleva alegría, pero después de pensar lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido, con tantas selecciones que hay en el campeonato, que son mucho más superiores a nosotros con respecto a licencias, a número de equipos, vemos que, bueno, muy contento y muy ilusionado para un futuro próximo, el poder estar ahí otra vez, incluso, ¿por qué no soñar?, ¿no?, llegar ya a la altura de esas selecciones como puede ser Cataluña y Murcia, y poder conseguir otros objetivos más superiores, ¿no? Hombre, si esto sigue esa progresión, ¿no?, tocaría el año que viene ser campeones, ¿no? Habéis llegado a las semifinales el año anterior, este año finalistas, ya toca la tercera, ¿no?
Bueno, va a ser muy difícil, hay que ser realistas. Yo creo que hay que, por eso, valorar sobremanera lo que habéis conseguido. Es que llegar a una final de un campeonato de España, ya sea de la categoría que sea, pero una categoría como esta, sub-19, no está al alcance de cualquiera. Hay que valorar en su justa medida lo que habéis conseguido. Yo insisto porque a veces nos olvidamos de lo difíciles que son ciertas cosas. No, por supuesto, no sé exactamente el número de campeonatos de España que se han celebrado en esta categoría. Lo desconozco, no lo conozco, ¿no? Pero fíjate que el año pasado por primera vez Ceuta se metió en la fase final y este año no nos hemos vuelto a meter en esa fase final y a pesar de todo nos hemos metido también en la final, ¿no? Es decir, que yo creo que es un logro bastante bueno con respecto a que con todos los años que llevas disputándose estos campeonatos de España, el haber logrado 2 años consecutivos meterte en la fase final y este año en la final. Yo creo que bueno, es de valorar, sobre todo por los chavales, ¿no? Porque bueno, a nosotros, yo siempre lo digo, nosotros quizás podamos seguir entrenando, podamos conseguir otro objetivo, pero lo que más nos preocupa a nosotros son los chavales que tienen un corto recorrido con respecto a la base, ya que ellos terminan en juveniles, termina su fase deportiva con respecto a base, ya pasa a la absoluta y bueno, que pues ellos puedan conseguir esto para recordar, ¿no? Y tenerlo en su currículum, el haber logrado una fase final y una final, pues yo creo que eso es muy interesante para ellos. Sabías que iba a ser muy difícil ganarle esa final a Cataluña, pero después de haber eliminado, que ahora veremos el resumen de los 2 partidos, de la semifinal ante Extremadura y la final frente a los catalanes, ya digo que después de haber eliminado a Extremadura se sueña con todo, ¿no? Y aun habiendo visto, como tú has dicho, el partido de semis entre catalanes y región de Murcia, que también fue de mucho nivel. No, por supuesto, y sobre todo, después nosotros el año pasado nos enfrentamos a esta Cataluña, que era muy similar, es decir, los jugadores eran muy similares, ya que ellos en esta temporada terminan ciclo, es decir, ya casi todos eran de tercer año. Perdona, y un inciso, y no vinieron jugadores del Barcelona, del efectivamente, Fútbol Club Barcelona, es decir, por eso, que ahí lo que esta te voy a decir. selección incluso podría haber sido más potente. Es lo que te voy a decir, si nosotros el año pasado cuando nos enfrentamos a ellos allí en Cataluña y que perdimos en las semifinales, vimos a una Cataluña muy potente, de hecho en la final le ganaron a Murcia, creo que fueron 6-0, es decir, vimos a una Cataluña muy potente, entonces cuando vimos ese equipo que era de segundo año, nos esperábamos, ¿no?, que viniese ese equipo aquí a Ceuta y ya sabíamos las dificultades que íbamos a encontrarnos. Vimos que los jugadores del Barça no habían venido, pero incluso así vemos que son jugadores de primer nivel, jugadores que juegan a otra intensidad, a otro nivel con respecto a los nuestros, ¿no? Porque ya, como te comenté anteriormente, juegan en primera y en segunda y eso siempre se suele notar. Y lo vimos en el partido de ayer, ¿no? Y vimos también, dijimos que bueno, que si le podíamos meter mano en alguna ocasión a Cataluña, quizá era esta. Porque no venían esos jugadores del Barcelona que le dan un salto de calidad. Por decisión técnica, es decir, sí, porque al parecer no podían entrenarse con el resto de compañeros como había planificado el cuerpo técnico de la selección y decidieron dejarlo fuera. Efectivamente, por ese motivo no vinieron, ¿no? Entonces dijimos que bueno, que si podíamos meterle alguna vez mano sería ahora, ¿no? Sobre todo con el potencial nuestro que tenemos actualmente, si podíamos meterle mano era ahora, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que aunque ellos no hayan venido con esos jugadores, todavía sigue teniendo un potencial muy elevado. Es que no había manera de meterles mano, de hincarles el diente, ¿eh? Vaya manera de defender, qué presión asfixiante a la que os sometieron prácticamente desde el principio y luego les salió el guión de partido perfecto, marcaron muy pronto, metieron el segundo, también de alguna manera enfriaron a la afición ceutí, ¿no? Sí, nosotros hablamos en el vestuario eso, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado con los errores, si los errores se pagan muy caro, ellos no te dan ni medio gol, ni media oportunidad para tener esa oportunidad de gol. Entonces hablamos de ese tema, de que no tener ningún fallo, ningún error, porque nos penalizaba mucho el tener un error, de hecho así sucedió, es decir, una pérdida de balón en nuestra área en el primer gol, rápidamente ellos nos metieron el primer gol, en otra fallo de despiste con respecto a la defensa nos hicieron el segundo gol. Es decir, nosotros lo sabíamos que si ellos se ponían por delante íbamos a tener muchísimas dificultades a la hora de crearle ocasiones de gol, como así fue, ¿no? En las ocasiones tuvimos disparos de afuera, pero el portero también tiene un gran portero, ellos confían en ese y lo sabe y confían en eso y no tuvimos ninguna oportunidad, ¿no?, así muy clara. Pues antes de seguir hablando, Manolo, de esa final de ayer y también de la semifinal ante Extremadura, yo creo que lo mejor va a ser que veamos resumido lo que pasaba en estos 2 partidos que disputaba Ceuta en esta fase final que ha tenido como sede el pabellón Guillermo Molina. La selección de Ceuta Sub-19 lograba el sábado la clasificación para la final del Campeonato de España de Fútbol Sala tras superar en semifinales a Extremadura por 4-1 en un partido más intenso que brillante, resuelto por el combinado Caballa en la segunda parte, después de marcharse al descanso con derrota parcial por 0-1. Cataluña, que había doblegado en la primera semifinal a Región de Murcia por 3-1,
esperaba ya la escuadra caballa en la final del domingo. Ceutíes y extremeños se respetaron mucho en la primera parte y tras un error por una pérdida de balón se adelantó Extremadura a los 16 minutos por mediación de Rubén. Los blanquinegros acusaron el golpe y con el 0-1 se llegó al descanso. Ceuta se adueñó del balón en la segunda parte y forzó la máquina para remontar. Liderado por Manu Martín, el equipo caballa empató en el minuto 23 con este chut con la zurda del jugador del Puerto. La selección de Manolo Casas tuvo varias ocasiones para lograr el segundo, como este doble penalti lanzado por Anuar, que rechazaba a Aarón. Poco después aparecía de nuevo Manu, el jugador más destacado de Ceuta, para anotar con mucha clase el 2-1 en el minuto 35. A falta de 2 minutos, los extremeños pasaron a atacar con portero jugador, pero no consiguieron poner en aprietos a un Paquito muy seguro. Iván con un disparo seco que no pudo impedir a Aarón que traspasara la línea de gol, y Adri a puerta vacía ponían la sentencia a favor de Ceuta en el minuto 39. La selección caballa conseguía su primer objetivo de colarse en la final del Nacional. El gran reto ahora era doblegar a Cataluña. Y no pudo ser. Ceuta se quedó a las puertas de la gloria al verse superada por 4-0 por el equipo catalán en la final disputada ayer en un pabellón Guillermo Molina repleto de público, con unas 1000 personas en las gradas. La selección ceutino pudo con un rival muy fuerte que ejerció una gran presión y dejó el encuentro muy encarrilado en la primera parte, en la que ya ganaba por 0-3. Los de Manolo Casas lo intentaron todo en la segunda mitad, pero fueron incapaces de hincarle el diente a un rival muy sólido en defensa y que terminó por conseguir el cuarto tanto. Cataluña de esta forma conquistaba su tercer título consecutivo de campeón de España sub-19. Los catalanes exhibieron un gran potencial, no permitiendo que una selección muy competitiva y con talento como es la de Ceuta pudiera hacer su juego. El equipo caballa, algo nervioso y atenazado en el arranque del partido, era incapaz de salir de su campo ante la presión asfixiante de los catalanes. Cataluña solo tardó 3 minutos en adelantarse en el marcador. Eric Pérez culminaba en el segundo palo esta jugada. La selección de Ceuta tardó mucho en llevar peligro a la portería catalana, pero Eric Pérez, que ya había sido determinante en el partido de semifinales contra la región de Murcia, volvió a aparecer en el minuto 11 para marcar el 0-2 en este saque de esquina. Una falta muy peligrosa cometida por Iván al borde del área complicaba aún más el partido para Ceuta, porque el lanzamiento de Alex Llamas rebotaba en David Pescador y se colaba en la portería de Paquito. Con el 0-3 Ceuta se estiró algo y Said a la media vuelta puso a prueba los reflejos de Abraham. En la segunda parte el juego fue más igualado, pero Cataluña tenía el partido bajo control en todo momento y no pasaba grandes apuros para contener los ataques infructuosos de Ceuta. En el tramo final del choque, la selección ceutí, jugando más con el corazón que con la cabeza, apretó para intentar al menos marcar un gol y arriesgó con ataque de 5, pero los catalanes aprovecharon el cambio de portero-jugador para mandar el balón al área y antes de que Paquito se situara entre los 3 palos, Sergio González marcaba el definitivo 0-4. Ceuta terminaba su participación en el Campeonato de España sub-19 de fútbol sala con la cabeza muy alta y un subcampeonato que tiene un gran valor ante una potente selección catalana que alzaba en nuestra ciudad la Copa de Campeón por tercer año consecutivo. Pues los chavales de la selección catalana, los juveniles del combinado catalán, celebrando ahí sobre el parqué del Guillermo Molina ese nuevo éxito, tercer año consecutivo en el que ganan este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-19, cuarta final consecutiva que disputan los catalanes. Bien que nos hubiese gustado ver ahí a los chavales de Ceuta con el cuerpo técnico y todos los integrantes de la selección celebrándolo, pero ya decimos que no pudo ser, que Cataluña fue claramente superior y que cuando eso sucede lo único que hay que hacer es felicitar al contrario. Manolo, viendo los resúmenes de los partidos, especialmente de la final, porque el otro os salió muy bien, con la victoria además remontando ante Extremadura, que también tenía evidentemente potencial, con jugadores del Zafra, que ha sido el equipo campeón del grupo 8B de la División de Honor, donde están el Puerto y el Deportivo Ceutí, y varios jugadores del Malpartida de Segunda División B, que también vinieron aquí a jugar ante nuestro representante, la Unión África Ceutí. Ya digo, sobre todo de la final, viendo el resumen, analizando un poco todo lo que ha pasado,
aunque yo creo que tendrás tiempo de madurar un poco el partido cuando tengas la posibilidad de verlo. ¿Habrías cambiado algo? ¿De qué te arrepientes, si es que te arrepientes de algo en el partido de ayer ante Cataluña? No, yo creo que los chavales hicieron todo lo posible, pero a veces el rival no te deja. Y en el domingo, el Cataluña no nos dejó hacer absolutamente nada. Nos permitió lo justito para que pudiésemos mover el balón, circulación de balón un poquito fluida, pero hasta ahí llegábamos, es decir, nos dejaban en media pista el de intentar mover nosotros el balón, pero no dejaron demasiados huecos para que nuestros jugadores pudiesen crear ocasiones de gol. Entonces, ante eso, a veces el rival que no te deja, por mucho que tú quieras hacer, evidentemente, y cuando es superior, pues ahí no puedes hacer absolutamente nada. Hablabas tú antes de lo que le habías dicho, o les habéis dicho a los jugadores antes de la final, que quizá este era el año para meterle mano a Cataluña por aquello de que venía un poquito más debilitada, entre comillas, al no estar los jugadores del Fútbol Club Barcelona. ¿Sientes por ello que habéis perdido una oportunidad única? Evidentemente puede haber más y Ceuta lo va a seguir intentando, pero ¿queda un poco esa sensación, Manolo, también teniendo en cuenta que la fase final ha sido aquí en la ciudad? No, yo creo que lo que debemos aprender, ¿no? Nunca decir que hemos perdido una oportunidad, sino al contrario, hemos ganado una oportunidad de saber que podemos conseguir objetivos más grandes, no solamente para los juveniles, sino para las siguientes categorías. Es decir, que de esto es lo que tenemos que aprender, que no somos inferiores a nadie, que podemos competir con cualquiera. Evidentemente hay algunos equipos que pueden ser algo superiores que nosotros, pero que podemos competir ante cualquier rival. Te voy a dar una anécdota. El seleccionador de Murcia habló con un compañero mío que jugaba anteriormente conmigo en División de Honor, y le habló de Ceuta y dice, tenemos mucho miedo a Ceuta, es una selección muy competitiva, es decir, que una selección como Murcia, una de las grandes del fútbol sala nacional, en el cual siempre se mete en la fase final, el año pasado estuvo en la final, que el entrenador diga eso de la selección de Ceuta, evidentemente nos llega de orgullo, ¿no?, para seguir trabajando con los chavales. Sí, desde luego se tienen que estar haciendo cosas bien en Ceuta, algo se tiene que estar haciendo muy bien en el fútbol sala ceutí, para que año tras año las selecciones en estos últimos estén alcanzando, pues por ejemplo, dos finales como los alevines y la sub-19, ¿no? No, claro, y el año pasado... Este además es el año de los subcampeonatos, porque también estuvo en fútbol la Copa Regiones UEFA, que también nos quedamos ahí, efectivamente, ¿no?, en las puertas, ¿no?, perdiendo la final. Están haciendo las cosas por parte de la federación, yo creo que bien, ¿no? Siempre se puede mejorar. El año pasado también estuvimos en las semifinales, tanto la infantil como la juvenil. También tuvimos dos selecciones metidas en la fase final. Hemos tenido campeonatos de alevines, en el 2011 creo que fue, 2011 campeonato y después subcampeonato, los cadetes, es decir, que siempre estamos, y ya es una selección en la cual cuando le toca en los sorteos a Ceuta, cualquier de las selecciones fuertes, como puede ser Madrid, como puede ser Murcia o Cataluña, ya no tienen mucho en cuenta y saben que no somos una perita en dulce. Y siempre decimos lo mismo y no nos cansaremos de decirlo, ya lo hemos comentado también al principio de esta entrevista, es que estamos hablando de selecciones que tienen un abanico para elegir que ni de lejos tiene Ceuta. Aquí hay las licencias que tenemos y en ese sentido hay una desventaja clara con respecto a Cataluña, que decir, región de Murcia, Madrid, que es otra potencia en fútbol sala, Andalucía. Claro, se pueden permitir el lujo de dejar a jugadores del Barcelona. Quizás jugadores de Barcelona que están jugando en segunda A o en primera, se pueden permitir el lujo de hacer eso. Nosotros no, nosotros tenemos muy limitada el número de licencias y sobre todo licencias que estén compitiendo en ligas nacionales, ya que el nivel de competición hace al jugador más competitivo. Sin embargo, nosotros en ese factor, bueno, pues estamos algo cortos y tenemos que trabajar otra faceta para intentar igualar las fuerzas con respecto a esas selecciones. Pero se les ha ganado en los últimos años a Andalucía, País Vasco, a Galicia, ahora también a Extremadura. Solo nos quedan los catalanes, por meterles mano, como tú decías antes. En una selección esta sub-19 que también ha coincidido que tenemos una hornada de jugadores que la verdad es que están rindiendo a un nivel altísimo, jugadores que además han cogido experiencia también en categoría nacional, los que han debutado, han tenido la posibilidad de debutar con el Ceutí en Segunda División B, los que están jugando en Tercera División con el Ciudad de Ceuta y los que están en los dos equipos que tenemos en la División de Honor de Juveniles, que yo siempre digo lo mismo, si uniésemos a esos dos equipos y tuviésemos el potencial de los jugadores de uno y otro, estaríamos como el Zafra, o estaríamos en el lugar del Zafra seguramente luchando por el Campeonato de España de Clubes también. Sí, pero también perderíamos, ¿no?, un poquito de potencial con respecto a la selección, ya que solamente podemos llevar 4 jugadores por club.
Entonces este año el tener la posibilidad de coger 4 del Puerto, 4 del Deportivo y 2 que había en Ciudad de Ceuta, tenemos una plantilla ya casi formada, ¿no? Los jugadores que están jugando en la local evidentemente no tienen el nivel competitivo, aunque sean buenos jugadores, pero el nivel de competición que existe no es el que te puedas encontrar en categoría nacional. Entonces eso debilitaría un poquito a la selección. Por eso en ese aspecto el que haya más equipo en categoría nacional en Ceuta, pues eso beneficia a las selecciones. No lo podemos tener todo. Por supuesto. Bueno, algo más que te quería comentar sobre estos jugadores que han formado la selección en estas 2 últimas temporadas. Cumplen pocos, es decir, prácticamente vamos a tener la misma selección el año que viene. Sí, el 70 al 80% del plantel que actualmente han competido en este año van a permanecer. Es creo decir, que cumplen Anuar, David Pescador y Paquito alguno más. Paquito y Adri, creo, es decir, simplemente eso, el resto de componentes permanecen en la selección, jugadores que ya llevamos trabajando con ellos. Yo particularmente desde cadete llevo trabajando con ellos este año y el año pasado con juveniles, y bueno, es una base muy sólida para poder incorporar a jugadores cadetes que también están apretando fuerte ahí detrás, y bueno, y poder el año que viene también afrontar un campeonato muy ilusionante, ¿no? Para seguir soñando con el listón muy alto, pero esos jugadores en su último año ya en categoría formativa, en categoría juvenil, van a querer evidentemente luchar de nuevo por ese título, porque me imagino que también quedó un poco esa sensación ayer, ¿no? Cuando ya terminó el partido, cuando hicisteis esa piña para de alguna manera animaros los unos a los otros, quedaría también ahí la deuda de lo intentamos el año que viene, ¿no? No, por supuesto, ¿no? La ilusión de los chavales es inmensa, ¿no? Ellos trabajan con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y si encima después se ve recompensado en este caso con un subcampeonato, mejor que mejor. Pero fíjate, si se consigue un campeonato de España, para ellos eso es muy ilusionante, y ver recompensado el esfuerzo de tanto tiempo. Llevamos trabajando con ellos, te he dicho, 2 años, y con la misma filosofía, la misma forma de trabajar. Eso te hace que el equipo vaya subiendo poco a poco. Esperemos que este año que viene pueda seguir subiendo el equipo. Eso no te garantiza ni que hayamos conseguido su campeonato, y en el año pasado también la fase final, te vayas a meter ni en la fase final ni por supuesto en la final. Efectivamente, porque se unen muchos factores para que te puedas meter en una fase final, y entonces no te garantiza eso. Entonces, pero vamos a seguir trabajando para que eso vuelva a suceder y que Ceuta en el fútbol sala tenga el nombre que se merece. Manolo, también apostó la federación por la fase final aquí en la ciudad, después de haber conseguido también en Ceuta la clasificación, para que de alguna manera os empujase, os llevase en volandas la afición hacia el título. La verdad es que pabellón a reventar, sobre todo ayer, pero también prácticamente lleno el sábado. La afición volcada, no fue una olla a presión, lo hemos comentado tú y yo antes de empezar el programa, que bueno, tal vez no tenemos ahora un equipo de fútbol sala que esté ahí metido en el máximo nivel y compitiendo en un playoff por cosas importantes, y a lo mejor también eso se dejó notar, ¿no? La falta de costumbre de mucho público que fue ayer a este partido, pero que habitualmente no va al pabellón. De todas maneras, yo creo que no hay ninguna queja, sino todo lo contrario con respecto a la respuesta del público, ¿no? No, sin duda alguna, ¿no? Y también, bueno, el no poderle ofrecer, ¿no?, a ese público que estuvo apoyándonos, tanto el sábado como el domingo, no poder ofrecerle el campeonato de España. Bueno, siempre te queda clavada esa espina, ¿no? El poder ganar ese campeonato, no solamente por nosotros, sino por esa afición, y que se vuelva a enganchar, ¿no?, al fútbol sala, que, como tú muy bien dices, cuando retransmitimos los partidos del Ceutí, vemos que la afluencia de público pues no es la que se desea, ¿no? Pero bueno, esperemos que este año podamos volver en el fútbol sala a poder estar en una categoría que Ceuta se merece, y podamos ver más público y que se vuelvan a enganchar, ¿no?, ese público pequeño, ese público que pueda animar a los equipos, y que podamos ver también, si hay otro campeonato de España, esa afición animando, y que podamos ofrecerle un título. También a lo mejor en la final lo que pasó fue que marcaron los catalanes tan pronto, que cobraron tan rápido ventaja, y que se veía que no había manera de contrarrestar su juego, que quizá eso hizo que la afición pues estuviese un poquito más apagada en los momentos a lo mejor que más lo hubiese necesitado la selección ceutí. Pero vamos, yo creo que en cualquiera de los casos estos catalanes, además de jugar muy bien, también se mantuvieron muy fríos, muy serenos en todo momento. Manolo, estuvo aquí el seleccionador español sub-19, Fede Vidal.
tú lo conoces de veces anteriores, por ejemplo, cuando estuvo aquí la Absoluta, que él también venía como segundo seleccionador. ¿Qué os comentó al final del torneo, al final de esta fase final? Bueno, hablamos de los dos partidos, ¿no? En el primer partido, bueno, él vio que el equipo quizás al principio estaba un poquito nervioso, pero que después ya como nos conocía, que ya desarrollamos el juego al cual nosotros estábamos acostumbrados. En el segundo partido vio a los chavales que, bueno, ante el potencial que teníamos enfrente, que teníamos muchas dificultades porque él conocía muy bien, él conoce muy bien a los jugadores de Cataluña y sabía del potencial que tenían ellos. Y, bueno, a los nuestros, perdona, también los conoce. Sí, por supuesto. Algunos de ellos han ido convocados. El último que ha sido convocado por Fede Vidal fue el cadete que tienes tú también en la sub-19, Nacho. Sí, pero en estas edades se nota mucho la diferencia de edad, ¿no? Nacho, fíjate, se puede llevar 4 años con los jugadores de Cataluña. Uno de los mayores de Cataluña. Efectivamente, jugadores que, ya como te he dicho, están jugando en primera división. Algunos tienen ya ficha profesional, es decir, que ya están cobrando como profesionales, es decir, ya están jugando los partidos que jugamos el otro día, la final. Ellos están un fin de semana y otro no, juegan un partido de estos, un fin de semana no y otro sí. Sin embargo, nosotros jugamos uno, si jugamos cada 2 años, si lo jugamos, es decir, eso se nota, al final eso pasa factura y se vio en el partido del domingo. Estuvo también ahí la Ciudad Autónoma respaldando esta fase final con la presencia del presidente Vivas. ¿Qué os comentó? Porque también bajó ahí a entregar los trofeos y seguro que tuvo palabras de aliento para la selección, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Agradecernos el trabajo y el esfuerzo que realizamos, porque quiera que no, nosotros vamos representando a la ciudad de Ceuta, a todos los ceutí, entonces a todos los clubes, entonces eso el presidente los dio ánimo en ese aspecto y el agradecimiento, ¿no? Por nuestro trabajo, por nuestra labor y evidentemente por nuestra parte es de agradecer que venga por parte del apoyo del presidente de la ciudad a apoyarnos y a intentar, bueno, ese granito de arena para que podamos conseguir los objetivos que nos marcamos. Esa apuesta de la ciudad por el fútbol sala parece que se va a traducir en la vuelta, en ello está al menos el club de la Unión África Ceutí a la segunda división, Manolo, a esa categoría a la que tenía que renunciar hace unas temporadas por motivos económicos, por esa crisis que impedía al equipo seguir compitiendo en la división de plata, en la segunda categoría del fútbol sala nacional. Desde el club nos dicen que ellos están haciendo las gestiones pertinentes para que el retorno sea posible, que si hay plaza y hay apoyo económico por parte de la ciudad, que también van a estar en contacto ya, en nuevo contacto próximamente, pues sería una realidad. Y bien que lo necesita Ceuta, ¿no? Volver por lo menos a esa segunda división de fútbol sala para que veamos el pabellón, si no como estaba en esta fase final, pues más lleno de gente y de alguna manera también con el paso de las temporadas volver a tener lo que tuvimos aquí en Ceuta, la máxima categoría, el Samsung Ceuta. Tú eras jugador, portero de aquel equipo, fue el último que tuvimos en primera, y de esto hace ya 20 años. Sí, no solamente Samsung Ceuta, ¿no? Bueno, antes el Mitsubishi, el Alminatur, es decir, cualquiera de esos 3 conjuntos en el cual estuvieron... Te decía el último. Sí, pero cualquiera de ellos, tú veías el pabellón y daba gusto, ¿no? Daba gusto de verlo, cómo estaba la Libertad en aquellos tiempos, el Ceuta Samsung, como daba gusto ver el infinidad de público que asistían al pabellón, que lo llenaban, y volver a ver ese pabellón lleno, en este caso no vamos a ver la Libertad, pero vamos a ver el Guillermo Molina, el poder verlo lleno, sería una satisfacción tremenda, por lo menos por mi parte, y yo creo que todo el amante del fútbol sala lo va a agradecer. Hay mucha diferencia con respecto a jugar en segunda B, a jugar simplemente en segunda, hay muchísima diferencia, y si gracias a Dios podemos conseguir que el equipo pueda estar en esa categoría, sin duda alguna, en cuanto lo veamos vamos a ver que es así, ¿no? Que vamos a ver un gran fútbol sala porque vienen grandes equipos y grandes jugadores. Bueno, de hecho en segunda división ya recordamos, porque ha sido muy reciente la presencia de la Unión África Ceutí, vimos aquí partidos tan importantes como un playoff de ascenso ante ese equipo catalán, el Martorell, que estuvo ahí luchando por ese objetivo, el equipo ceutí, y con prácticamente la base del equipo que tiene ahora mismo en la segunda división B. Evidentemente jugadores que tienen ahora más experiencia, también no son tan jóvenes como eran, y con ciertos refuerzos foráneos que, Manolo, serían necesarios para competir a un nivel de garantías, ¿no?, en esa categoría. Sí, porque bueno, la profesionalidad quizá ya en la segunda debe ser ya algo necesario, ¿no? Pero bueno, con estos chavales que actualmente tenemos en segunda B, que ya están consolidados en la categoría, que llevan muchos años jugando a este deporte, con la gente nueva y joven que vienen apostando muy fuerte,
vienen con jugadores juveniles, como hemos visto en este campeonato y en el anterior, que son jugadores que pueden aportar muchísimo al fútbol sala, y con los jugadores foráneos podemos tener una gran plantilla, tener escalafón de varios equipos en tercera, el juvenil, y bueno, y quizás tener una gran plantilla y poder reforzar, ¿no?, con jugadores foráneos, poder hacer un gran equipo y poder estar, bueno, al principio quizás la mitad de la tabla y aspirando a algo más, porque no poder seguir soñando y tener un equipo en la máxima categoría. El Ceutí, que jugaba, Manolo, lo decíamos antes, su partido correspondiente a la última jornada de Liga, pero no quiere decir esto que la Liga haya terminado, porque la última jornada realmente se va a jugar el día 14 de mayo. Aquí lo que pasó fue que Bujalance y Ceutí acordaron, para no tener que esperar tanto, porque la verdad es que ahora ha habido un parón en la competición, tampoco se va a jugar el próximo fin de semana, pues para no alargar tanto esto, decidieron adelantar su partido, lo jugaron el viernes y se imponía el Bujalance por 4-3 a la Unión África Ceutí. Un Ceutí que no va a jugar en esa última jornada, pero sí el próximo fin de semana, que no habrá Liga, porque ahí jugará el partido que aplazó en su momento a petición del Mundo Seguros Triana en Sevilla por la Feria de Abril. Vamos con el resultado, por tanto, único resultado de esa última jornada, aunque en realidad son dos, porque van a haber también ese Isleño 0, Mengíbar 4, el isleño equipo retirado, por tanto se le da por ganado ese partido por 0-4 de la última jornada al Mengíbar, y ese Bujalance 4, Unión África Ceutí 3, que les estamos indicando en un partido en el que la verdad es que los ceutíes evidenciaron que ya no están en la competición metidos como estaban evidentemente antes. Es obvio que ya con todo hecho, con la clasificación para la Copa del Rey conseguida, también el subcampeonato, el Ceutí se ha relajado, también ha sufrido bajas en este partido ante el Bujalance, y aunque consiguió darle emoción al partido, porque llegó a ir perdiendo por 4-1, perdón, después con 2 goles de Sufi, en los minutos 28 y 33, por lo menos le puso emoción al partido el equipo unionista. Vamos ya con la clasificación, cómo queda en estos momentos esa clasificación en el grupo quinto de la segunda división B, contabilizando ese resultado de la Unión África Ceutí. El Mengíbar, también le contamos ese último partido que, al no estar ya en la competición, al haberse retirado el isleño, suma los 3 puntos, pues Mengíbar 68, Ceutí 49 y Lucena y Peligros, que se van a jugar el tercer puesto, la otra plaza de Copa del Rey en la última jornada. Tienen los dos 41 puntos, todavía tendría también alguna opción el ITEA Automatismos, que es el quinto con 40, y por abajo ninguna emoción porque el isleño es el único, el retirado, el único que desciende. El Bujalance le ha dado caza con los 3 puntos ante la Unión África Ceutí. Le ha dado caza al Sporting Constitución de Melilla, tienen los dos 20 puntos. El Ceutí, por tanto, que se quedó con esos 49 y que tiene ese partido 5:30 de la tarde el sábado ante el Triana de Sevilla, ya sí será el último para el equipo unionista. Y en tercera división vamos a ver también los resultados de una jornada en la que adelantaba su partido al jueves el Ciudad de Ceuta, lo decíamos antes, para poder contar con los jugadores que había convocado Manolo Casas, los dos del Ciudad de Ceuta que han participado en esta fase final del Campeonato de España Sub-19, también porque era feria en Dos Hermanas y así lo pidió el equipo nazareno. O sea, Dos Hermanas Fútbol Sala 4, Ciudad de Ceuta 4, el resultado de esta 27ª jornada, un partido en el que el Ciudad de Ceuta tuvo bastantes opciones de haberse hecho con el triunfo, y de hecho perdieron una gran oportunidad de sellar ya matemáticamente la permanencia, pero perdonaron demasiado ante la portería contraria y lo terminaron pagando. Tampoco se vinieron nada contentos, sino todo lo contrario, con el arbitraje de este partido. La clasificación en esta categoría la lidera el Virgili de Cádiz con 59, el Jerez Toyota Nimauto es segundo con 55, el Ciudad de Ceuta, que está ahora décimo, con 29, está el descenso, como van a ver, con la Pobla de los Infantes, que se ha metido ahí porque le ganó el Almonte al Recreativo Huelva Autopars y ahora tienen los dos 22 puntos, esa es la referencia del Ciudad, está por tanto a 7 del descenso, ya metido en el pozo el Recreativo Huelva Autopars, y el Ciudad de Ceuta, que se puede salvar ya de forma matemática en la doble jornada que va a disputar en los próximos días. El viernes jugará partido aplazado en su día por el temporal en el Estrecho, no pudo venir el Pozo Blanco a jugar aquí en febrero. Ciudad de Ceuta, Pozo Blanco, viernes
9 de la noche en el pabellón Guillermo Molina. Y 2 días después, domingo 1 de la tarde, Ciudad de Ceuta, Alcalá, otra oportunidad, si no se consigue en la primera, para ya sellar la permanencia el equipo que entrena Javier Isabel. Bueno, Manolo, el Ceutí pensando ya más en lo que puede ser la temporada que viene en segunda, como hemos estado hablando, y el Ciudad de Ceuta que tiene, yo creo que tiene la permanencia en la mano, no se le puede escapar, además tendría todavía alguna oportunidad más en casa. Yo creo que la salvación pasa por esos partidos aquí en el Guillermo Molina. Bueno, no debe de tener ningún problema, ¿no? Un Ciudad, perdona, ahora reforzado con Fran Cortés y con Güe, con lo cual evidentemente ha dado un salto de calidad el equipo. Sin duda alguna, ¿no? Y desde que han bajado estos jugadores, Anuar también ya está incorporado definitivamente al tercera, porque ha estado alternando segunda B y tercera, con los 3 jugadores estos que actualmente están jugando ya en tercera. Bueno, le ha dado un salto de calidad al equipo, y yo creo de que están jugando ellos, no han perdido ningún encuentro, ¿no? Entonces quiere decir que bueno, con los 3 partidos, creo que le quedan 3 partidos en casa, no creo que tenga ningún problema, ¿no?, en poder permanecer un año más en la categoría, y bueno, el seguir fomentando a esos jugadores para que puedan algún día jugar en la segunda B o en segunda, si en este caso el año que viene lo podemos conseguir. 3 en casa, 1 fuera, eso es lo que le queda al Ciudad, no se le puede evidentemente escapar, le faltan esos 3 puntos solamente, suponiendo que los que tienen 22 lo ganasen todo. Manolo, te esperamos, te lo decía después de la última retransmisión de la Unión África Ceutí, la temporada que viene, ojalá que sea en segunda división, que estemos ahí retransmitiendo en Club Deportivo Fin de Semana los partidos en una categoría superior, que yo creo que es lo que todos esperamos, y te reitero la enhorabuena por ese subcampeonato de España. No sé cómo ves el futuro, la temporada que viene. Si te ves en el banquillo, ahora mismo diríamos que estás más fuera que dentro, ¿no?, del banquillo de la sub-19, lo que no quiere decir que no vayas a estar, no vayas a seguir formando parte del staff técnico de la federación. Sí, pues quizá ahora mismo los pensamientos que pueda tener es no continuar entrenando, sino en otras facetas que me puedan ofrecer por parte de la federación, y no entrenar, ¿no? Todavía no lo tenemos cerrado todo. Pero bueno, sí seguir vinculado al Foro Sala, porque es una pasión que me gusta, es un hobby que tengo y que me encanta, y que me gusta trabajar con los chavales, intentar aportarle mi granito de arena y todo lo que ellos puedan aprender por mi parte, aunque sea lo más mínimo. Encantado, ¿no? El que te puedan saludar los chavales por la calle, a mí eso me enorgullece, me llena de orgullo el poder tener ese contacto con ellos, porque bueno, eso quiere decir que me tienen cariño, y que bueno, yo ese mismo cariño es el que le intento transmitir a ellos. Y a nosotros, si lo sabes, Manolo, nos encanta tenerte de comentarista con tus conocimientos y con tu aportación en Club Deportivo Fin de Semana en esas retransmisiones, y contamos contigo. Tú sabes que si tú quieres, aquí tienes tu casa la temporada que viene. Lo dicho, gracias y enhorabuena, Manolo. Gracias a vosotros, tú sabes que para mí es un placer siempre compartir contigo esas retransmisiones. Manolo, hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando de otros asuntos, dejamos ya el fútbol sala, nos vamos a centrar ahora en un momento en el waterpolo, en el final de la temporada del Club Natación Caballa, que cerraba la liga en Madrid ante el Tres Cantos este pasado sábado, pero tenemos que hablar algo todavía de fútbol. Jugó el Goiú Riu, que conseguía ya el ascenso directo a la División de Honor, aunque ya lo tenía garantizado como mejor equipo ceutí en la Liga Nacional. Y también vamos a hablar algo del Ceuta, porque no jugaba, no disputaba su partido, porque le correspondía descansar al equipo blanco, tiene que jugar 2 encuentros antes de acabar la liga, en casa el próximo domingo a las 12 ante el San Roque, fuera en Conil para cerrar ya la liga 15-16, y también vamos a saber cómo están las cosas después de la última jornada, porque jugaron todos los demás, aunque solo quedan ya cosas por decidir por abajo en el descenso. Los 4 que van a jugar el playoff ya saben que están decididos en este grupo décimo de tercera, y ahí no está el Ceuta. Un Ceuta que también acapara la atención de los aficionados de cara al futuro. ¿Qué va a pasar la próxima temporada? Va a haber venta del club, va a haber cambio de responsables, va a haber nuevos dirigentes, como ya han publicado distintos medios en las últimas semanas. Hasta ahora no había hablado nadie, pero el pasado jueves en la Cámara de los Balones, ese programa deportivo y de humor que trajo a nuestra ciudad la cadena SER, sí que habló por fin alguien de este asunto, y ese alguien es el exjugador y entrenador de fútbol Nayín, actualmente asesor deportivo de la ciudad, que va a estar, según parece, involucrado de lleno en lo que sería ese nuevo proyecto de la agrupación deportiva Ceuta. Tampoco está muy claro si será el director deportivo, si sería el presidente del club. Él tampoco lo aclaró del todo en este programa, pero sí que reconoció ya algo que hasta ahora, insisto,
públicamente no había reconocido nadie, que hay contactos con los actuales dirigentes, con el que sería propietario del club, José Antonio Muñoz, para que haya un cambio de poderes y por tanto el Ceuta pase a otras manos la próxima temporada. Vamos a recordar ese corte en concreto de ese programa que se realizaba aquí el jueves, como decimos, en nuestra ciudad, en el Hotel Ulises, esa Cámara de los Balones, donde también hubo otros protagonistas del deporte ceutí que fueron invitados, como Dudú, el veterano atleta, también estuvo Sergio Aguilera, el director deportivo del Caballa, que va a estar con nosotros en unos momentos, y entre ellos Nayín, ya digo, hablando, entre otras muchas cosas, como su golazo que le dio la Recopa al Zaragoza, pues de esta más que posibilidad, diría yo, de que entre a formar parte de esos nuevos responsables del Ceuta. Sí que estamos en negociaciones con el dueño del club, todavía no hay nada definitivo, vamos a intentar a ver si al final llegamos a un acuerdo y bueno, y cuando se llegue a un acuerdo pues me imagino que todo el mundo se enterará y será un auténtico placer y un orgullo poder dirigir desde la presidencia o desde lo que me toque, llevar al club a donde se merece, que como mínimo deberíamos estar en segunda B. ¿Qué perfil te gusta más? ¿El institucional, digamos, el de la presidencia o el técnico? No, lo verde, a mí me gusta abajo, lo verde, sí, siempre lo he dicho, oler a verde, oler a reflex y oír los tacos de las botas es lo que me corre por las venas, ¿no? La adrenalina esa. Pero bueno, esto es algo nuevo y vamos a ver cómo sale. Pues eso decía Nayín en la Cámara de los Balones, en ese programa que dirige José Guerrero, el Yuyu, un programa en el que se repasa la actualidad deportiva de nuestro país y en el que también hubo presencia, ya digo, de representantes de nuestro deporte con motivo de su celebración aquí en nuestra ciudad y también imitaciones de los personajes habituales de esa Cámara de los Balones relacionadas con Ceuta, como por ejemplo una muy divertida de Carlos Orue, el que fuese técnico de la Asociación Deportiva Ceuta, el jerezano Orue, al que desde aquí le enviamos un saludo. Pues vamos con los resultados de la jornada, ya digo, en ese grupo décimo de tercera, porque jugaron todos menos el Ceuta y estos fueron los marcadores de la jornada ya número 40. San Roque 0, próximo rival del Ceuta, Córdoba B 4, ya el Córdoba que cantó el alirón, campeón del grupo décimo, irá por tanto como campeón al bombo en ese playoff de ascenso. Conil 1, San Juan 2, el Conil, próximo rival del Ceuta fuera de casa, equipo ya descendido, firmaba su sentencia con esa derrota. Los Barrios 4, Alcalá 0, Lebrijana 1, Atlético Sanluqueño 0, Roteña 2, Arcos 3, Coria 0, San Fernando 3, Guadalcacín 2, Utrera 0, Écija 2, Sevilla C 1, Castilleja 2, Gerena 0. El Ceuta que todavía puede ser quinto por las derrotas del Sevilla C y el Gerena, pues todavía tendría bastantes posibilidades, porque ahí tienen la clasificación con el Córdoba B primero con 82, Sanluqueño 75, Alcalá 72, San Fernando 69. Los cuatro que jugarán el playoff, quinto con 58 es el Arcos, Gerena también tiene 58 y Sevilla C y Ceuta 55. El Ceuta San Roque, domingo a las 12, el Ceuta que cerrará la liga en Conil, que en estos momentos ya es equipo descendido, en ello está por quedarse en la categoría, no por descender evidentemente, el Coria. Parece que se escapa el San Juan con esa victoria, todavía no está salvado matemáticamente, la Lebrijana tiene 43, el Coria 42 y ya digo, descendido el Conil y también la Roteña, además del Lucena, equipo que se retiró de la competición. Y en la Liga Nacional Juvenil vamos a ver ya imágenes del partido que disputaba ayer domingo por la tarde en el Estadio Alfonso Murube, el Gimnasio Ceuta Goyurriu, ante el Dos Hermanas, un partido que acababa con victoria local por 1-0, la verdad que poco fútbol y un gol de Adil en el minuto 2 que era suficiente para dictar sentencia y dar la victoria a los ceutíes. Los nazarenos, los sevillanos, que luchan también por el ascenso, dispusieron de alguna oportunidad para empatar y todo ello a pesar de jugar con 10 hombres desde el minuto 38 por la expulsión de Juanma. El Goyurriu, que con esta nueva victoria en el Murube se asegura, lo hemos dicho, acabar la liga en puestos de ascenso a División de Honor, aunque también lo hemos dicho hace ya varias jornadas que conseguía dar el salto de categoría por el acuerdo federativo entre las federaciones de Ceuta y la andaluza, con el que el mejor de los equipos clasificados de nuestra ciudad tenía garantizada la plaza en División de Honor. Vamos ya con la jornada 31ª en esta Liga Nacional Juvenil, grupo 14.
Ahí tienen ese Goju Ryu 1, Dos Hermanas 0 y esa derrota escandalosa por 10-0 del Betis de Jadú en el campo del Torreblanca. La verdad que no tuvo ninguna opción el equipo ceutí en ese partido, que se saldó con esa clarísima derrota. La clasificación la lidera el Sevilla B con 73 puntos. La segunda posición es para el Betis B con 65. El Goju Ryu, que está ahí tercero con 56, muy meritoria la temporada del equipo gimnasta. Tiene los mismos puntos el Córdoba B y con 54 está el Balón de Cádiz. Está rodeado ahí de filiales el Goju, esos no cuentan para el ascenso, de ahí que hablemos de un ascenso directo del equipo gimnasta a esa división de honor de juveniles. Últimas posiciones para la Orden, el Betis de Jadú y el Jerez. Y los próximos partidos para nuestros equipos, o el próximo partido, porque le toca descansar al Goju Ryu, va a ser el Betis de Jadú, Recreativo de Huelva en el estadio Alfonso Murube el próximo fin de semana. Y vamos a hablar ya de waterpolo, de ese final de temporada del Club Natación Caballa, que disputaba en la piscina madrileña del Tres Cantos su último partido, con la intención de acabar con buen sabor de boca, de acabar con un triunfo que además tuvo en la mano. La verdad es que se le escapó en un último cuarto en el que no estuvo para nada afortunado el equipo ceutí, y así cierra el ejercicio, ya digo, con esa derrota al final por la mínima, por 13-12 en este partido disputado ante el conjunto madrileño del Tres Cantos. Y ya está con nosotros aquí Sergio Aguilera, el director deportivo y entrenador del Club Natación Caballa de la primera división masculina de waterpolo. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Club Deportivo. Para hacer un poco balance ya de lo que ha sido la temporada del equipo masculino, que por segunda temporada consecutiva ha estado en la primera división, y queda un poco ese sabor agridulce de esta última... No de esta última, de estas últimas derrotas, ¿no? Porque la de Tenerife tampoco sentó nada bien, evidentemente, nunca sienta bien una derrota, pero queríais acabar bien la liga, acabar la liga ganando e intentar mejorar ese séptimo puesto del año anterior. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por la atención que siempre nos prestáis. En lo que respecta a lo que acabas de decir ahora mismo, sí que es verdad que los resultados que se han producido en las últimas 4 jornadas no han sido los más apetecidos ni por mí, ni por el equipo, ni por el club, porque bueno, esperábamos haber sacado algún resultado más positivo, sobre todo ayer en un partido contra el sábado, contra Tres Cantos, y el sábado pasado aquí contra Echeide, haber sacado resultados más favorables, a lo mejor no para estar en esa sexta posición, pero sí para acabar la temporada con otro regusto, ¿no? Que no ha sido el que todos esperábamos. El reto de mejorar el séptimo puesto en esos últimos partidos se antojaba complicado, porque es que era un calendario muy duro, ¿no? Tuvisteis a la Latina, ¿no?, en casa, después tocó el partido con Dos Hermanas, después venía el Tenerife, que al final se ha metido ahí en la promoción de ascenso, y bueno, parecía más a tiro la posibilidad de ganar este partido contra el Tres Cantos, y de hecho lo tuvisteis, ya dicho yo, en la mano, es que lo dejasteis escapar, ¿no? La tónica de estos últimos 4 partidos ha sido prácticamente la misma. Hemos sido muy irregulares en el juego, con muchísimos altibajos en todos los partidos. Hemos ido por delante en el marcador de manera holgada, nos han vuelto a recuperar distancia en el marcador, no hemos sabido controlar un poquito las emociones ni jugar con el tiempo del partido ni con el marcador, ¿no? Y al final lo hemos acabado pagando. Es cierto que han debutado muchos chavales jóvenes pensando un poquito en la temporada que viene, en las posibles bajas que podemos tener, y que Jero ha estado dirigiendo muchos de esos partidos en el banquillo porque bueno, ya tiene 36 años, 2 hernias en la espalda, y además yo creo que era una buena experiencia como entrenador para que la pudiera vivir, cogiendo experiencia, y sobre todo como nosotros vamos cambiando de temporada, o cada 2 temporadas vamos cambiando la dirección de los equipos, para que los chavales no se acostumbren sobre todo a nuestras, digamos entre comillas, manías. Decidimos sacrificar el objetivo y arriesgar, aunque no ha sido por eso, porque el partido contra la Latina lo perdimos de 1, aquí con Echeide nos dejamos ir los 2 últimos minutos, y en Tres Cantos íbamos ganando 6-10 a falta de 7 minutos y medio para la conclusión del partido. Entonces bueno, se han juntado un cúmulo de circunstancias y una apuesta que hemos hecho también nosotros para que los más jóvenes vayan cogiendo experiencia, y los resultados
no han sido los que nosotros queríamos, pero estamos aún así muy satisfechos y contentos con el trabajo y la temporada que ha hecho el equipo. ¿Significa esto que me estás diciendo que Jero Espino será el entrenador del equipo masculino la temporada que viene? Estuvo aquí Miguel Molina hace poco, no se lo conseguimos sacar del todo, él dijo que era cosa del club, que no sabía, que bueno, que Jero había dirigido ese partido, creo que fue contra la Latina, el partido anterior a su presencia aquí en el programa. Insisto, ¿va a ser Jero entonces el entrenador o todavía es algo que no está decidido del todo? Todavía es algo que no está decidido. Sí es verdad que es un paso, el que hemos dado es un paso para que bueno, él vaya cogiendo sensaciones y cogiendo un poquito de experiencia. Aunque también. Este último lo jugó Este último lo jugó ¿Era porque... su despedida o qué? No, porque también íbamos con bajas. Los chavales que están, sobre todo los que están cursando segundo bachillerato, están en plena época de exámenes, la temporada la teníamos salvada y no era necesario apretar ni tenernos todo el fin de semana fuera para disputar un partido que la única trascendencia que tenía era la del resultado, ¿no? Quedarnos con un sabor pues más bonito con la victoria que con la derrota. Pero todavía no lo tenemos decidido, tenemos que ver un poquito cómo va a quedar el equipo, cuáles son las bajas definitivas que tendremos, si alguno de los mayores o de los jugadores de categoría absoluta pues decide o no continuar. La sensación es que hay alguno que puede dejar la temporada que viene el equipo de manera momentánea, pero todas esas cosas tenemos que valorarlas y al final tomar la decisión que más convenga al club. Por eso también dejar descansar a Jero, mimarlo un poquito, porque no sabemos si la temporada que viene o estará en el banquillo o todavía... O hay que seguir tirando dentro de la piscina, ¿no? Bueno, Sergio, hablas de un sabor de boca no el mejor, evidentemente, en el cierre de temporada por los resultados, pero ¿y el séptimo puesto final qué sabor de boca te ha dejado? Porque el primer objetivo estaba claro, que era asegurar otra vez la permanencia en la categoría. El equipo solo lleva 2 temporadas en primera división, a veces se nos olvida, Y el segundo era un objetivo ya no tan importante, evidentemente, si se podía mejorar el séptimo puesto. El no haberlo conseguido, ¿qué sensación te deja? No me deja ninguna sensación. Habéis sumado un punto más, por Hemos cierto, sumado que un punto más pasada. en la temporada pasada, sí, es verdad, pero no me deja una sensación mala, ni mala ni buena. Yo creo que lo importante es que hemos competido con todos los equipos, que a todos los equipos les hemos puesto difícil el que nos ganaran. Ya podía ser el primer clasificado o un equipo de mitad de tabla. Todos los equipos que han venido aquí a Ceuta han sufrido y no nos han ganado por victorias abultadas. Fuera de casa ha pasado más de lo mismo, hemos sido más irregulares fuera de casa y nos ha costado un poquito más coger el ritmo de partido en esos partidos que no disputamos aquí en Ceuta. Y se me queda una sensación de que, bueno, que el trabajo se está haciendo bien, que no hemos conseguido superar esa séptima plaza, pero bueno, que hay mimbres para seguir compitiendo y para seguir creciendo. Si no es la temporada que viene, pues será la siguiente. Se van a ir incorporando al equipo jugadores de mucho valor, que ya van teniendo una cierta experiencia y consiguiendo muy buenos resultados a nivel nacional en categorías. Y estoy convencido de que tarde o temprano estaremos peleando por estar entre los 4 primeros. Una permanencia además lograda con holgura. La verdad que hubo un momento ahí de la temporada muy bueno para el Caballa, que lanzasteis una serie de resultados favorables que nos hicieron ser optimistas en cuanto a esa posibilidad de incluso haber luchado por el 5º puesto. Cierto, enganchamos, me parece, si no recuerdo mal, 5 o 6 victorias consecutivas. Sí. Que nos dejaron matemáticamente con el principal objetivo, que era la permanencia, pues más que cumplido. Y ya te digo, si a lo mejor me hubiera mantenido yo, que nunca se sabe, ¿no? Porque estas cosas o estas decisiones se toman ya pensando un poquito en lo que venga para el futuro, porque son muchas las bajas las que se nos producen a final de temporada, porque los chavales tienen que ir a estudiarse fuera y bueno, pues en un momento determinado decidimos entre todos dar minutos a estos jugadores para que la temporada que viene no debutaran en Primera Nacional sin conocer las piscinas o sin saber un poquito de qué va la historia, porque no es lo mismo jugar una categoría juvenil o cadete que una Liga Nacional de Primera División, que es la segunda categoría más importante del waterpolo nacional. Entre una cosa y otra, seguís en vuestra línea de ir renovando equipos, porque ya esta temporada hubo caras nuevas, se había ido Paco Molina,
En fin, por lo que me estás diciendo, va a haber bajas, lo has comentado, y va a haber gente joven, gente de la casa que va a ir subiendo y que va a llegar a ese equipo de primera. Por lo tanto, veo un equipo de nuevo renovado, ¿no?, la temporada que viene. No nos queda más remedio y es... Veremos si hay renovación en el banquillo también con la presencia de Jero que hemos comentado, pero en el plantel está claro que va a ser así. El plantel es inevitable, es nuestro sino y así lo tenemos que asumir y aceptar. No es un volver a empezar, pero casi. No es un volver a empezar, pero sí que es un... reajustar. Exactamente, y los principios de temporada cosas, ¿no? son muy difíciles porque entra gente que no tiene ni la experiencia ni el bagaje que requiere empezar una competición de ese nivel en las mejores condiciones. No en las mejores condiciones físicas, pero sí en cuanto a experiencia y conocimiento de lo que es la categoría. Nos cuesta siempre arrancar, como es normal, y una vez que los jugadores van cogiendo confianza, van disputando minutos y adquiriendo esa experiencia necesaria para afrontar la competición, vamos mejorando nuestros resultados. Luego, a veces ganamos, a veces perdemos, pero siempre peleamos y damos el máximo en cada partido que jugamos. Debido precisamente a la renovación, a la falta de jugadoras para afrontar la competición de primera división, decidíais dar el paso atrás de no seguir teniendo el equipo en la primera división femenina nacional. Es algo que yo sé que no habéis descartado en ningún momento, recuperar ese equipo. ¿Va a ser para la temporada que viene? ¿Seguro ya o qué? La temporada que viene tendremos equipo femenino otra vez. Yo creo que ya tenemos un grupo amplio de jugadoras. No nos vamos a marcar ningún tipo de objetivo, nada más que participen en la Liga Andaluza de Primera División, que compitan, que se formen, que les valga como experiencia para después, porque es un equipo muy joven, para después disputar los campeonatos nacionales y aspirar a quedar entre las mejores posiciones. Y oye, si al final competimos bien y el equipo está por la labor y nos clasificamos para jugar la correspondiente fase de ascenso, la disputaremos y no renunciaremos a nada. El ascenso que se escapó aquí en nuestra piscina la temporada anterior, que al final decidíais no tener ni equipo en la andaluza, pero por lo menos en esa competición andaluza sí que está decidido que lo vais a recuperar. Sí, ya hay un grupo de jugadoras importante. Estamos hablando de casi 17, 18 jugadoras con el que podemos afrontar la Liga Andaluza sin ningún tipo de problemas, ¿no? Porque al contrario que los chicos, el equipo femenino es muchísimo más joven y no tiene una base de jugadoras absolutas en las que podamos nosotros formar, en torno a las cuales podamos formar el equipo y gira en torno a ellas. Entonces vienen épocas de exámenes complicadas, vienen épocas de estudios, muchas también estudiarán segundo de bachillerato, la selectividad y marcarse un objetivo a largo plazo es complicado, de ascenso o de intentar conseguir subir a primera división. Lo que sí tenemos claro es que es necesario que tengamos un equipo femenino que compita y que sin ningún tipo de objetivo intentaremos hacerlo lo mejor posible y llegar a lo máximo. Bueno, estando aquí Sergio Aguilera en año olímpico, con las Olimpiadas ahí a la vuelta de la esquina y todo lo que ha pasado, bueno, por cierto, en el waterpolo español en las últimas fechas, te tengo que preguntar, y sobre todo en lo relacionado, en lo tocante a nuestros waterpolistas. A Guillermo lo tenemos ya en los que van a ser sus cuartos Juegos Olímpicos, los cuartos además consecutivos, capitán de la selección española. Se cogió ese año sabático que yo creo que le ha venido fenomenal. Vuelve a liderar a nuestra selección, encima van al preolímpico, se clasifican, ¿qué más podemos pedir, no? A ver si ya lo único que falta es que le ponga la guinda a su fantástico palmarés consiguiendo una de las medallas, que es lo que sueña en esos Juegos de Río. Pues mira que estaba complicada la cosa, que yo además lo hemos comentado aquí en este mismo programa para la masculina y para la femenina, pero tenemos ahí a las dos, y en el caso de la masculina, ya digo, con Guillermo de nuevo pletórico. Los torneos preolímpicos son complicadísimos, la presión de jugarte toda una carta, de jugarte el trabajo de 4 años a una sola carta y en un partido que es crucial, que es el cruce de cuartos de final, porque al final se decide por eliminatorias, no es un todos contra todos y al final los mejores son los que se clasifican, ¿no? La verdad es que tienes que estar el día del cruce de cuartos de final bien, y si estás bien y ganas el partido, pues jugar la Olimpiada, perdón, con lo importante que es para un deporte semiprofesional estar en el escaparate de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, del que a nivel nacional hablar se habla cada 4 años, ¿es así? Es así. Y bueno, con lo que respecta a Guillermo, no se le escapa a nadie que ha sido el mejor jugador del preolímpico para mí de largo.
Ese año le ha sentado yo creo que muy bien para descansar sobre todo, centrarse en su familia, que es una parte importante ya muy importante de su vida, y en su club, donde tiene que rendir diariamente para seguir manteniéndose al pie del cañón. El Brescia, que acaba de ganar la Eurocup este fin de semana, otro trofeo continental para Guillermo, que ya con el ProReco, el otro equipo italiano, había ganado 2 ligas europeas, 2 Copas de Europa. Eso quiere decir mucho además aportando goles en la final y siendo el estandarte y el líder del equipo, sin lugar a dudas, de la selección nacional y del Brescia. Y fíjate, Sergio, que llegamos a hablar de la posibilidad, que se llegó incluso a plantear, de que Guillermo dejase la selección española cuando las cosas con el seleccionador no iban precisamente bien, ni para él ni para algunos veteranos de la selección, y se dijo que igual iba a los Juegos pero con Italia. Pues no, al final se quedó con España, que era evidentemente lo suyo, lo que yo creo que él quería desde el principio, y va a estar en esos cuartos juegos. Así es, va a disputar sus cuartos juegos, ojalá todo vaya bien y sume una medalla a ese extenso palmarés. Sería para nosotros, y supongo que para él, lo máximo a lo que pueda aspirar ya después de una toda carrera a nivel deportivo, y sobre todo a nosotros como caballas y como ceutís, algo que nos haría sentirnos muy orgullosos. Soñábamos con un segundo ceutí en la selección en los Juegos, Vicente Matoso, incluso Paco Molina, que llegó también a estar convocado por la absoluta para alguna concentración. De momento habrá que esperar con estos 2 jugadores. Bueno, Matoso ya ha sido internacional absoluto y hay que seguir confiando en que le llegue su oportunidad. ¿Por qué no? Claro que sí. Yo estoy convencido de que tarde o temprano le llegará. Vicente es un jugador con unas excelentes condiciones para la práctica del waterpolo, y me consta que trabaja diariamente, y que su objetivo ya no solo es defender bien los colores de su equipo, del Club Natación Sabadell, sino aspirar a llegar algún día a jugar con el equipo nacional a alguna competición importante. Y Lorena Miranda, que se va a quedar sin juego, Sergio. Yo creo que, salvo sorpresa, ahora ha habido una última convocatoria para el último partido de la Liga Mundial de Miki Oka, del seleccionador nacional femenino. No está tampoco en esa lista Lorena, que ya se había perdido, en este caso por lesión, el preolímpico, pero que tampoco había estado en el último europeo, en el último mundial. Yo creo que aquí o pasa algo raro, algo de última hora que haga cambiar de opinión a Miki Oka, o lamentablemente Lorena no vamos a tenerla ahí en lo que serían sus segundos Juegos consecutivos después de Londres. Yo siempre lo dije, desde el momento que a falta de también pocos días se quedó fuera de la convocatoria para la disputa del Mundial de Kazán. Yo que he vivido, por suerte, por desgracia, ese tipo de experiencias, cuando se producen esas situaciones, es que hay una falta de confianza por parte del staff técnico en la jugadora, porque no es normal que una jugadora que ha hecho la preparación, que va a ir a disputar con plenas garantías el Mundial, al final se quede fuera de la lista, vayan jugadoras que estén lesionadas, y vaya una jugadora que lleva tiempo sin entrenar, se incorpora la última semana para suplir a esas lesionadas y se cuele por delante de ella en la lista, ¿no? Hay algo que a mí personalmente me chirría, y con lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que Lorena... De hecho, perdona, Sergio, tú te llegaste a ocupar desde la distancia de la preparación de Lorena, ¿no? Pensando sí, en su vuelta a la selección española. Por supuesto, porque ella también ha tenido un parón importante debido a una lesión que se ha prolongado en el tiempo, porque era una lesión importante, y bueno, pues hemos estado todos apoyándola en la medida de nuestras posibilidades. Lo que pasa es que ya las decisiones a nivel técnico se nos escapan, y no estamos para nada de acuerdo con la decisión del entrenador. Yo quiero creer que nadie quiere tirar piedras contra su propio tejado, pero me consta, porque lo he vivido, hay muchas presiones y aspectos que no forman parte de lo que es el deporte para que al final Lorena se haya quedado fuera. Yo digo que posiblemente el seleccionador quiera renovar el equipo, quiera incorporar nuevas jugadoras, más jóvenes, y que jueguen en equipos que a lo mejor en clasificación y en competición están un poquito por encima del que está Lorena, pero para mí es un desprecio lo que han hecho con Lorena, y así me reafirmo y así lo siento. Bueno, en cualquier caso, desde aquí nuestro ánimo siempre lo va a tener Lorena, pero está claro que salvo que pase algo muy extraño, no va a estar. Yo no tengo ninguna convocatoria para los Juegos. Ninguna confianza ninguna esperanza. Ninguna esperanza exactamente en que eso vaya a suceder.
porque a las pruebas me remito, no ha entrado en las últimas convocatorias, también porque ha estado lesionada. Ahora hay una nueva convocatoria de Liga Mundial, tampoco está, se acercan las fechas importantes y... No, lo único es que como Miki Oka en su día hizo eso tan raro de quitarla a ella de en medio para meter incluso a una jugadora lesionada, pues que pasase algo parecido y a última hora pues se produjese algún cambio poco probable. Sí, seguramente que pueda pasar, pero no hay esperanza. Yo creo que a Lorena no se la ha tratado bien en ese aspecto y que además se la ha presionado, y ya no me voy a callar, se la ha presionado de mala manera en ciertos aspectos y ella ha sido muy firme en sus decisiones porque... Aspectos personales. Aspectos en los que se pone como excusa que no entrena en condiciones porque está en 2 hermanas y que lo que tiene que hacer es jugar en un equipo donde bueno, pues el entrenamiento sea de mucha más calidad y donde esté más cerca de donde está el foco del waterpolo nacional. Ella evidentemente no se gana la vida jugando al waterpolo. Tiene que estudiar, tiene que sacar una carrera, el 2 hermanas le ofrece una serie de posibilidades y de ventajas que en otros sitios no le ofrecen y además me parece correcto que ella haya ido para adelante con esa decisión. Lo que no es justo es que se quede fuera por esos motivos. Sí, como si a un jugador de fútbol le dijesen que estando en el Betis no te vamos a llamar nunca para la selección española. En fin, vamos a repasar cómo ha quedado la clasificación de la primera división masculina después de la última jornada, la disputada este pasado fin de semana, la número 22. Ahí tienen ya los resultados. Aquasport Tenerife Cheide 16, Concepción Ciudad Lineal 10, 2 hermanas 12, La Latina 13, Tres Cantos 13, Caballa 12, Turia 9, Waterpolo Sevilla 16 y Madrid Moscardó 7, Metropol 8. Nos falta el resultado del Molins de Rey Ascarsa Leioa. 9-8 ganó 9-8 al final. Ganó Molins. No estaba todavía actualizado. Ganó Molins, que por tanto queda como campeón, equipo que asciende directamente a la División de Honor, y el Aquasport Tenerife Cheide, que va a ser definitivamente también el que dispute la promoción de ascenso, el descenso para Metropol y Madrid Moscardó. Bueno, Sergio, se nos acaba el tiempo, también te tengo que preguntar por lo que queda, porque termina el equipo de primera división masculina, pero estamos todavía en mayo, segundo día del mes de mayo, y ahora todavía hay competiciones por delante hasta que llegue el verano para el Club Natación Caballa. ¿Cómo se presenta el panorama? Bueno, pues se presenta igual de intenso y de emocionante. Sí, ¿no? sí, de emocionante, porque todavía nos falta por disputar el Campeonato de Andalucía, las finales de los Campeonatos de Andalucía Benjamín y Alevín, la Copa Infantil masculina, las fases finales de los campeonatos cadetes masculino y femenino, del juvenil masculino y del juvenil femenino, y luego pues en función de las clasificaciones que tengamos en las ligas andaluzas, pues la participación en los diferentes campeonatos de España. Sí, que parece que esto se acaba, pero fíjate todo lo que queda. Hasta el 24 de julio. Y el listón lo tenéis en Andalucía altísimo, sobre todo en categoría masculina. El año pasado fueron los 4 títulos, ¿no? Sí, el año pasado ganamos todos los títulos en categoría masculina. Ganamos el infantil, liga y copa, ganamos la liga cadete y la liga juvenil. ¿Se va a poder repetir o qué? Está complicado este año, está difícil. Sí que es verdad que en cadete y en juveniles tenemos muchas opciones de poder revalidarlo. El infantil este año, por circunstancias, flojo, está un poquito más flojete. Pues Sergio, ya nos irás contando, ya iremos informando de todo lo que está por venir. Como siempre, gracias por tu presencia aquí en Club Deportivo, enhorabuena por la temporada y ya veremos qué pasa la que viene, esa renovación de la plantilla, si sigues o no al frente del equipo masculino. De todas maneras, trabajo no te va a faltar. Seguro, eso. Te mantendremos informado y ya sabes que en cuanto tenga noticias serás de los primeros en saberlas, y muchas gracias a ti por tu atención. Gracias, Sergio, hasta la próxima. Bien, pues vamos a cerrar ya nuestro programa. Nos vamos y no podemos hacerlo de otra manera que recordando momentos de esa fase final de fútbol sala de selecciones sub-19 que se ha disputado aquí en nuestra ciudad y que nos ha dejado el subcampeonato para la selección de Ceuta. Como siempre, gracias por la atención que nos han dispensado durante toda la semana. Más deporte en los servicios informativos aquí en La Pública. Un saludo, buenas noches.